Bueno, en primer lugar, gracias, Nahuel. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la Facultad de Humanidades. Yo quiero, en primer lugar, celebrar este lanzamiento de la Cátedra Libre Habitar la Escuela, celebrar la iniciativa de poder construir este espacio con el SUTEBA, poder pensar en este ámbito, digamos, como un ámbito que nos reúne para poder tomar un tema que para nosotros es crucial, que en esta facultad particularmente es un tema central. Hace varios años ya que una facultad que, por su historia viene dedicándose desde su fundación a la formación de docentes, se ha propuesto poner en el centro la cuestión de la escuela, poder pensar la escuela, y eso nos ha llevado a distintas iniciativas que entre varias de ellas ha contado con el diálogo con las organizaciones sindicales docentes y particularmente con el SUTEBA. Así que, una vez más es una alegría poder formar parte de esta iniciativa. Entonces, además de la bienvenida, agradecer la convocatoria a formar parte de este panel. La verdad que para mí es una oportunidad que me pone muy contento, la de volver a compartir una instancia de conversación con Silvia. Con Pindo también hemos compartido y compartimos muchas veces paneles y jornadas y eventos, pero con Silvia también, pero la verdad que es una alegría volver a tener esta oportunidad, así que también agradezco más a título personal por esa cuestión. Yo quiero, para comenzar, poder decir dos o tres cosas respecto del encuadre, desde dónde voy a plantear la argumentación de lo que quiero compartir con ustedes, lo que traje para compartir con ustedes. Primero, una cuestión del momento, que los compañeros que hicieron la presentación creo que subrayaron muy bien. Es un momento crítico por el que estamos atravesando. Para nadie será novedad tener presente la cuestión de la crisis de financiamiento por la que está atravesando la universidad pública en general y cada una de nuestras instituciones en particular. Hola, Tato. A mí sí, igual. Tato Miloni, secretario general de ADUL. Decía, para nadie escapa la situación por la que estamos atravesando, y la verdad que justamente si lo que se trata es de poder construir juntos conocimientos sobre la escuela, sobre el aula, sobre la enseñanza, no podemos hacerlo fuera del contexto, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, volver a repasar esa cuestión que nos sitúa hoy nuestro consejo directivo. Acá hay una de las consejeras por el claustro de profesores que participó de la sesión, acompañó una declaración de emergencia que fue propuesta por el frente gremial de nuestra universidad. No es una expresión que tengamos todo el tiempo en nuestro consejo y en nuestra institución, así que marca la gravedad en la que nos encontramos. Ese es un punto sobre el que voy a volver, creo, en la argumentación que quiero proponerles, porque por supuesto el detonante, lo que más nos surge, tiene que ver con las condiciones materiales, que tienen que ver con nuestro salario como docentes, la situación por la que atraviesan nuestras y nuestros estudiantes, el financiamiento también del funcionamiento de nuestras universidades, más allá de que la marcha universitaria histórica que protagonizamos en el primer semestre hizo que se reconsiderara esa instancia de financiamiento. La inflación ocurrida a lo largo del año siguió dejando con atraso, digamos, esa fuente de financiamiento. En fin, si bien eso es lo que se nos revela como más urgente,
yo quizá me voy a referir más bien a todo otro conjunto de condiciones que se están generando y se han generado para el campo educativo, la educación pública, la educación universitaria y la educación pública en general, y que tiene que ver con esto que a mí me parece que podríamos definir como un clima de sospecha sobre la educación, ¿no? Sobre la educación pública. Entonces digo, eso es como el punto de partida que quería plantear. Bueno, en segundo lugar, decir desde dónde yo puedo aportar un poco mi mirada, ¿no? Es decir, bueno, quiero ser respetuoso un poco de la consigna, la cátedra se llama Habitar la Escuela, y yo no podría decir de mí mismo que soy una persona que habita la escuela, porque yo trabajo en una institución que no es exactamente una escuela, aunque tengo contacto con la escuela por muchas vías, ¿no es cierto? Nosotros formamos docentes, ¿no? Pero aparte de formar docentes, muchos de nuestros estudiantes están ejerciendo la docencia y vienen con sus experiencias docentes a nuestras aulas. Nuestras aulas son espacios de intercambio sobre miradas y experiencias de lo que sucede cotidianamente en la escuela. Por supuesto, producimos conocimientos sobre la escuela y con la escuela, con docentes. Muchos y muchas de nuestras investigadoras e investigadores que estudian temas educativos lo están haciendo cotidianamente en las escuelas, con compañeras y compañeros que ejercen la docencia cotidianamente y con quienes pensamos los problemas que nos preocupan. Pero bueno, quiero ser respetuoso entonces de esa consigna. Si yo puedo por allí ofrecer una mirada que no es exactamente la de la vida cotidiana de la escuela, y quiero marcarlo porque, bueno, me parece que es importante poder también pensar cómo eso incide en nuestro momento actual, ¿no? Yo creo que a los temas a los que me voy a referir, creo que hoy estamos en una etapa que está más cerca, lo voy a decir cuidadosamente aunque suene un poco provocador, que está más cerca de la experiencia que del conocimiento. Creo que la aceleración de los problemas que hemos atravesado en el último tiempo todavía no nos ha permitido construir la distancia crítica para la producción de conocimiento sistemático, pero sí tenemos experiencias de eso que hemos atravesado y estamos atravesando. Entonces me parece que estamos como en ese tránsito en el que volver a pensar en lo que venimos viviendo en estos últimos años, ¿no? Bueno, podemos empezar a construirlo cada vez más como una cantera de problemas de investigación, de espacios para, digamos, de problemas para la producción de conocimiento sistemático. Pero me parece que todavía estamos en esa interfase, en ese tránsito, digamos, ¿no? Y bueno, otra cosa que quiero decir es que si bien no habito la escuela, hace más de 30 años que ejerzo la docencia, entonces así como hay algo que me distancia, hay algo que me acerca profundamente a lo que le sucede a nuestras compañeras y compañeros, a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, graduadas y graduados en la vida cotidiana de las aulas y las escuelas. Después, con relación a, digo, para seguir un poco la cuestión argumental, con relación nuevamente a esta idea de habitar la escuela, yo quería traer un poco la idea de que quizá más que habitar la escuela en este momento estamos rehabitando la escuela después de un momento que nos puso en una situación crítica que fueron los años de la pandemia, ¿no? Creo que, por ahí es mi impresión, ustedes dirán si es acertado o no y cada uno tendrá la suya, pero creo que quizá nos apresuramos a dar vuelta a la página con relación a la experiencia que vivimos, ¿no es cierto? Estamos dando por sentado que eso que sucedió, bueno, dejó sus huellas, allí quedaron, ¿no es cierto? Y con el tiempo se irán lavando, digamos así, las consecuencias de esa experiencia tan traumática para nuestra sociedad, para nuestros vínculos, pero como justamente la segunda parte del nombre de la cátedra tiene que ver con los desafíos de la educación pública hoy, y la denominación de este encuentro tiene que ver con la tarea de la escuela en la construcción de los lazos sociales, me parece que volver a hablar de eso que pasó es importante, porque creo que algo que estuvo puesto en tensión, estuvo afectado, para decirlo de una manera más directa, durante el tiempo de la pandemia, fue la capacidad de la escuela para producir y sostener lazo social. Me parece que eso fue afectado por condiciones que escapaban en gran medida al control de los actores escolares, y me parece que es algo que no se repara inmediatamente. Sí, creo que
ese tiempo que afectó nuestra capacidad, no solo, ahora pienso en la escuela, pero pienso también en las aulas de nuestra facultad, de nuestras carreras, de la universidad, ¿no? Ese tiempo de producción del lazo social que tiene que ver con la copresencia, con el cara a cara, con la conversación, con la preocupación, con poder ver quién está y quién dejó de estar, y entonces preguntar por el que dejó de estar, entre otras cosas. Ese tiempo, que fue mucho más difícil de sostener en la pandemia, dejó huellas algunas que, bueno, creo que cada vez que hablamos de la coyuntura política vuelven a aparecer, digamos, ¿no? Esta idea de que, bueno, estamos atravesando una época de individualismo radical, ¿no? Y que, bueno, probablemente eso tenga algo del eco de esos años, digamos, que no están tan lejos, ¿no? Que, bueno, pasaron hace 2 años nada más. Entonces digo, ahí hay, me parece, un tema. Es decir, me parece que estamos rehabitando la escuela, volviendo a habitar la escuela, y al volver a habitar la escuela nos vuelve a preocupar cómo hacemos para reparar, en la medida de nuestras posibilidades, ese daño al tejido social desde nuestra actividad cotidiana en las aulas, en las escuelas y en las instituciones. Ahora, cuando eso empieza a pasar, ¿no? Cuando eso empieza a pasar, yo creo que empezamos a ver también con mucha claridad, ¿no? Las voces, o escuchar más que ver, las voces de, bueno, de los enemigos de la educación pública, ¿no? Es decir, creo que cuando la escuela empieza a recomponer su capacidad de producir lazo social, de alguna manera empieza a reponer ese tejido de preocupación por las afectaciones de los sectores populares, de los pibes, cuando se empieza a preocupar nuevamente, o en realidad una preocupación que no abandonó, ¿no es cierto?, pero digamos de una nueva manera, ¿no?, de la manera que tiene que ver con el contacto cara a cara, etcétera, bueno, de las trayectorias de los estudiantes, etcétera, bueno, empiezan a sonar con mucha fuerza las voces de los enemigos de la educación pública. Es decir, hay algo allí que tiene que ver con que sobre ese daño al tejido social se montó un proyecto político que hoy rechaza cualquier intento de recomposición de ese lazo social. Por ahí es un poco lineal mi argumento, pero voy al punto ahora, digamos, ¿no? Creo que la construcción de un clima de sospecha sobre la educación es una forma de expresión de esa voz de los enemigos de la educación pública, ¿no? Creo que la idea de construir una sospecha respecto de lo que hacemos cotidianamente, de si bajamos línea, ¿no?, si adoctrinamos, si les metemos en la cabeza a nuestros estudiantes ciertas ideas, si les lavamos el cerebro y otras expresiones que podemos escuchar o leer por ahí, ¿no es cierto?, son reacciones a, no sé si muy conscientes, muy planificados o no, pero reacciones a, creo que reacciones que reconocen la capacidad que tiene la escuela de, bueno, operar en cierta reparación de ese daño que sufrió el lazo social, ¿no? Es decir, creo que de lo que se trata es de construir una idea de sospecha, que donde más pega es, creo yo, en esa capacidad que tiene la escuela para construir lazo social. Y voy ahora a permitirme un pequeño desliz que tiene que ver con mi vicio de historiador de la educación, para comentar por ahí, bueno, algo que ya ha sido trabajado en el campo de la historia de la educación y que tiene que ver con pensar cómo los proyectos autoritarios en general, pero particularmente el de la última dictadura militar, justamente una de las consecuencias que buscó producir fue generar una trama de sospecha entre los actores de las instituciones educativas, ¿no? Es decir, una especie de, bueno, de clima de vigilancia cruzada, digamos, en donde todas y todos estuvieran atentos a cómo eran mirados y también vigilaran a sus compañeras y compañeros, digamos, ¿no? Hay allí
en el archivo que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria, el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un dossier muy interesante, construido por una compañera de mi cátedra, por Magdalena Lanteri, entre otros miembros del equipo de la comisión, y sobre el que trabajamos con el equipo de cátedra. Ahí la veo Marijo, que está por allá atrás, compañera de la cátedra, Marijo Draghi, sobre el que trabajamos hace un par de años. Y bueno, yo revisando un poco esos materiales para esta actividad, perdón que me estoy extendiendo, pero me dieron permiso. ¿Dónde está Nahuel? Me dijo que teníamos un poquito más de tiempo. Me dijo que teníamos un poquito más de tiempo del que me había dicho inicialmente. Digo, entre los materiales es posible encontrar por ejemplo, que entre los materiales que están recopilados ahí, que es una directiva del comandante jefe del ejército del año 77, que se denomina Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el periodo 1977-1978, y dice un punteo muy breve, pero muy significativo, ¿no? Habla de la operación que debían hacer los agentes de inteligencia que dependían del ejército, ¿no? Dice, la operación consistirá en una tarea a desarrollar por todos los niveles de la fuerza en su jurisdicción, tendiente a concretar un efectivo acercamiento espiritual, ideológico con las autoridades, docentes y estudiantes de los ámbitos nacional y provincial. La autoridad constituirá uno de los principales árbitros a los que se podrá recurrir para facilitar ese acercamiento. La acción señalada será complementada por una intensa actividad de inteligencia y operacional destinada a separar a elementos subversivos del ámbito, en lo posible por medio de la autoridad educacional natural, y o proporcionar seguridad personal e instalaciones que lo requieran. Renunciado permitirá crear vínculos que, traducidos en una actitud de comprensión, predisposición y diálogo, facilitarán el desarrollo de las tareas emergentes de la política de acercamiento, asesoramiento y apoyo impuesta por la misión. Traduzco muy rápidamente lo que rescatamos de esta lectura. Ahí hay una directiva del ejército que tiene que ver con una operación de inteligencia sobre el sistema educativo, pero que no supone entrar, digamos así, desde la autoridad militar, sino utilizar la trama de vínculos propia de la institución educativa como una estructura de vigilancia, digamos, ¿no? Por los mismos años, un informe que está también registrado en la DIPA dice, por ejemplo, para una institución, posibles actividades ideológicas en la Escuela Normal Almirante Brown de Quilmes, ¿no? Un informe de un agente de inteligencia que dice, en razón de haberse tomado conocimiento mediante el organismo afín, Batallón de Inteligencia 601, que en el establecimiento educacional secundario mencionado en el epígrafe, un grupo de profesores integrarían una célula izquierdista desarrollando actividades de adoctrinamiento, expresión que se usaba en ese informe, y captación dentro del alumnado del mismo, este organismo realizó una prolija investigación tendiendo a establecer la responsabilidad de los citados educadores, arribando posteriormente a las siguientes conclusiones, ¿no? Y detalla allí una serie de, describe en realidad la labor de estos docentes, digamos, ¿no? Describe qué era lo que le proponían como material de lectura a los estudiantes, el tipo de actividades que desarrollaban, la metodología de enseñanza, ¿no? Es decir, que discutían en grupos, que leían los diarios, etc. Y eso era básicamente motivo suficiente como para desatar la persecución. Pero a lo que voy, esto es bastante conocido, sobre esto hay muchos trabajos, muchas investigaciones, pero a lo que me quería referir es a que hay un punto que se vuelve visible cuando resulta, se vuelve especialmente visible cuando resulta afectado, y es esa capacidad de la escuela para construir trama social, vínculo social, y que se ve afectado justamente cuando, cuando como en la pandemia se nos hizo difícil el encuentro cara a cara, pero también se ve afectado cuando se construye este clima de sospecha, es decir, cuando de lo que se trata es de que cada uno de los actores esté permanentemente vigilando qué es lo que ve o hace o piensa o dice sus compañeros, los otros habitantes del ámbito escolar, los otros actores escolares, ¿no? Y eso lo empezamos a encontrar, creo, y esto es lo que quería traer como reflexión y creo que como preocupación, porque me parece que es algo que, como digo, todavía es más del orden de la experiencia que del conocimiento. Creo que sobre esto vale la pena construir y producir investigaciones, ¿no? Me parece que acá hay un tema sobre el que necesitamos producir conocimiento sistemático, pero desde el punto de vista de la experiencia, ya estamos recogiendo en distintos espacios, seguramente ustedes
lo podrán constatar. Una serie de afectaciones de la vida cotidiana escolar en relación con este clima de sospecha, ¿no es cierto? La idea, por ejemplo, de que uno tiene que cuidar lo que dice en el aula para evitar que después aparezca una denuncia de adoctrinamiento. Una denuncia que en realidad es una denuncia, nadie sabe muy bien contra qué norma, porque no existe la figura del adoctrinamiento como una normativa que limite nuestra labor docente. Y que además, por supuesto, no toma en cuenta el campo de conocimiento sobre el que se apoya lo que nosotros decimos cotidianamente en la escuela, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión que, para no dejar solo planteado el problema y no, digamos, correr el cuerpo, digamos, a poder pensar un poquito más allá, me gustaría decir para cerrar, y que es que si bien no hemos, creo, todavía producido el suficiente conocimiento sistemático sobre cómo esos climas de sospecha afectan la vida cotidiana de nuestras instituciones, por supuesto, podemos claramente hipotetizar que hay allí una afectación de la capacidad de la escuela para producir vínculo social, para sostener la trama social, etc., que eso está puesto en tensión cuando vivimos en un clima de sospecha sobre lo que hacen y dicen los docentes, sobre lo que sucede cotidianamente en la escuela. Digo, aunque todavía no disponemos, me parece, de investigación sistemática producida sobre esa cuestión, sí poseemos conocimientos sobre otras cuestiones. Y me parece que esa es la buena noticia. Me parece que sobre muchos de los temas nosotros estuvimos trabajando con unos compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria en un relevamiento, todavía no es una investigación, pero sí un relevamiento de qué se habla en la escuela cuando se habla de adoctrinamiento, ¿no? Y ahí aparecían algunos temas recurrentes. Aparecía la ESI, ¿no? Aparecían las actividades conmemorativas en el campo de los procesos de transmisión de las memorias sobre la última dictadura militar. Aparecía la enseñanza de la historia reciente como otro campo, pero que parecía conectado, ¿no? Esos eran los campos que privilegiaban, y aparecían algunas lecturas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de Marx en la escuela, ¿no? O cuando se hablaba de Perón en la escuela, ¿no? En las clases sobre peronismo, ¿no? Eso aparecía vinculado a lo que se decía en la escuela cuando se hablaba de adoctrinamiento, ¿no? Ahora, sobre todos esos temas nosotros tenemos conocimiento. O sea, lo que nosotros decimos se apoya en campos de conocimiento y se apoya en general en lo que dice la ley. O sea, nosotros no podemos no trabajar sobre la educación sexual integral, porque hay una ley que dice que tenemos que hacerlo. Y no podemos no trabajar sobre la transmisión del pasado reciente, las memorias sobre la última dictadura militar, porque la ley de educación nacional dice que lo tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, ahí me parece que hay un espacio que a mí me parece que a veces nos produce más perplejidad de la que debiera, ¿no? Cuando circula la discusión y la acusación sobre el adoctrinamiento, ¿no? Y parece que nosotros a título individual decidiéramos, ¿no?, encarar la discusión, etc. Me parece que ahí es muy importante no perder de vista el carácter colectivo de nuestra tarea, más allá de que estemos cada uno y cada uno de nosotros en la vida cotidiana al frente de nuestros estudiantes con nuestro cuerpo, nuestra experiencia, digamos, en el sentido más directo del término. No perder de vista el carácter colectivo de la enseñanza y los marcos institucionales sobre los que se apoya. Me parece que ahí hay, un punto sobre el que tenemos que volver. Hemos peleado mucho por las leyes que hemos conquistado y es importante usarlas, digamos, ¿no? Porque son producto también de la lucha de nuestras organizaciones, de nuestros colectivos, del movimiento de actores educativos y de la sociedad en general en nuestro país. Así que en definitiva, mi comentario, digamos, en habitar la escuela y, como decía el título particular de este panel que tenía que ver con la tarea de la escuela en la construcción de los lazos sociales, creo que hoy, por supuesto, lo más visible tiene que ver, con el contexto de ajuste, con la afectación de las condiciones materiales en las que realizamos nuestra tarea. Pero también estamos viviendo las consecuencias de un clima de sospecha que se ha construido sobre la labor de los docentes. Y me parece que sobre eso es imperioso que nosotros, nuestros colectivos, construyamos, ¿no es cierto?,
bueno, los diques de protección de lo que la escuela puede hacer en términos de la reconstrucción de la trama social, ¿no? Y para eso es muy importante construir buenas herramientas para desmontar, digamos, esa estructura de sospecha, poder argumentar sobre los campos en los que hemos producido conocimiento, poder apoyarnos en las leyes que hemos conquistado. Así que bueno, ese es nada más por ahora de mi presentación y bueno, agradezco nuevamente la oportunidad de estar